si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. Esta es una información del momento. Latino TV Internacional. Hola amigos, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores de Latino TV Internacional. Bienvenidos a la mejor información de actualidad precisa y las más resaltantes del mundo. Hoy iniciaremos con Colombia y Venezuela. Eso es lo que está pasando hoy y usted debe saberlo. Empecemos. Atención, ante la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, no desaprovechó el momento y arremetió fuertemente contra Nicolás Maduro. Duque anunció que el régimen de Maduro comete desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Eso fue lo que dijo Iván Duque. Veamos el informe. Noticia urgente de último minuto. En Colombia, reconocemos al Consejo de Derechos Humanos como un foro de gran trascendencia y apoyamos la misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su primer informe confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. También dijo que la comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que se cometen a diario en Venezuela. Por otro lado, la Corte Penal estableció que en el gobierno de Maduro sí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Se espera que en los próximos días se tome una decisión si la CPI lo llama o no a juicio por esos crímenes que ha cometido. Ok amigos, continuamos con más información de Colombia y Venezuela hoy, pero antes te invitamos a que te suscribas a Latino TV y compartas este video a familiares y amigos y hagas tus respectivas opiniones. Resulta, señores, que el presidente Iván Duque acaba de referirse a la crisis humanitaria de Venezuela, afirmando que es producto de una narcodictadura. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Resulta, señores, que el presidente Iván Duque acaba de referirse a la crisis humanitaria de Venezuela, afirmando que es producto de una narcodictadura, en el mismo escenario en el que ayer anunció ese beneficio para reducir y regularizar a los emigrantes venezolanos. En ese mismo escenario, denunció el presidente Iván Duque que una de las causas de la crisis humanitaria, política y social que se registra en el vecino país es por los vínculos que hay entre la dictadura con el narcotráfico, y es que es algo que él no va a dejar de denunciar. Lo dijo durante un evento con jóvenes en la Cancillería. Es una narcodictadura que propicia estos fenómenos. Y que es esa narcodictadura la que ha destruido la separación de poderes, la prensa libre, el aparato productivo y la que ha desencadenado esta gran crisis humanitaria. Y por lo tanto, en los escenarios internacionales, multilaterales y bilaterales, tenemos que llevar este tema. Dijo además que en Venezuela opera el cartel de los soles y uno de los carteles más términos que tiene vínculos con la narcotal, ya con el ELN, con el cartel de los Zetas y además con redes de narcotráfico que se encuentran en Irán, en Turquía y en países de Europa y Asia. Por otro lado, señores, Nicolás Maduro le contesta a Iván Duque y dice que limpie sus cañones para contestarle a Iván Duque. Veamos. Limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. También dijo que conociera sus límites y que no se metiera en el territorio venezolano, ni un milímetro. Además también dijo este señor Nicolás Maduro a Iván Duque que no se metiera de loco. Veamos la nota de Noticia Venezuela hoy. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela. Ok, señores, resulta que este señor Nicolás Maduro dice que Duque está obsesionado con Venezuela. Yo pienso más bien que lo que pasa es que el dictador de Nicolás Maduro se siente acorralado y ya no sabe cómo defenderse. En el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Antes de seguir con este titular de Hoy Venezuela, te invito a que te suscribas a nuestro canal Latino TV, actives la campanita y hagas tus excelentísimas opiniones en la zona de comentarios. Seguimos con el informe y escuchando al dictador Nicolás Maduro. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos
Sin embargo, Nicolás pide a futuro una investigación sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir y hacer daño a Venezuela y ataques al país caribeño. Siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela, para hacer ataques a nuestro país. Ojalá algún día hubiera una investigación independiente. Él pide una investigación independiente porque Nicolás dice que ya han dado coordenadas, nombres y mucho más. Y en cualquier momento Nicolás Maduro dice que ya lo van a sacar. Veamos. Porque hemos dado las coordenadas, hemos mostrado los nombres y tenemos mucho más. Que en cualquier momento lo vamos a sacar. Esa es la verdad. Ojalá Iván Duque tomara en serio su papel de presidente y protegiera la frontera de Colombia. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. Bueno, señoras y señores, y en otras noticias llegamos con ese gran titular de hoy, Estados Unidos. No pasó mucho tiempo, presten mucha atención a ese titular de último minuto. La primera amenaza de Biden contra Nicolás Maduro. La administración Joe Biden advirtió al régimen de Maduro que no va a dejar por alto los hechos de corrupción, incluyendo la protección de grupos no deseados en el territorio, la venta de mercancía ilícita en toda la región y tampoco las violaciones de los derechos humanos que se han cometido. Adelantó que va a perseguir a quienes hayan cometido ese tipo de crímenes y van a ser detenidos y puestos en prisión. Nuestro objetivo es lograr una transición pacífica a través de las elecciones libres y justas, pero para poder lograr eso, el régimen de Maduro debe ser detenido y muchos de ellos deben ser apartados del Palacio de Miraflores y llevados a la Corte Penal Internacional. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. A lo que respondió que Biden se centrará en hacer frente a la crisis humanitaria que atraviesa el país y que su meta es lograr una transición democrática. Escuchemos. La meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. El presidente siempre ha tenido muy claro que el enfoque hacia Venezuela enfrentará la situación humanitaria, darle apoyo al pueblo venezolano y revisar la diplomacia multilateral en aras de una solución democrática para ir por individuos involucrados en violación de derechos humanos y corrupción. Así de sencilla parece ser la cosa. El mensaje se ha dado justo cuando Maduro solicitaba dialogar con la nueva administración, diciendo que podían establecer nuevas relaciones mediante el respeto y otras tonterías que siempre ha mencionado el dictador Nicolás Maduro. Sin embargo, el nuevo secretario de Estado ratificado por el Congreso dijo que no van a separarse del camino que venían realizando la antigua administración. Por supuesto, lo que se estaba haciendo en contra de Nicolás Maduro, es decir, continúan apoyando a Guaidó y a la Asamblea de 2015, pero la administración va a llegar un poco más allá, va a emprender sanciones más duras y también otras sanciones que estaban a punto de realizarse en la pasada administración, porque hay que aprender de lo que ya ha sucedido y de lo que no funciona. De hecho, el canciller de Irán estuvo titubeando en algún momento diciendo que Irán podría ser un aliado de los Estados Unidos para controlar el Medio Oriente. Dentro de eso sería dejar a Maduro a la deriva, pero eso aún ni siquiera se ha considerado por la Casa Blanca, pues Irán continúa siendo uno de los enemigos, ya que ellos han dicho que se quieren vengar. El objetivo de la nueva administración, por supuesto, es sacar a Maduro de Miraflores, y para eso realizan una estrategia basada en su sucesor, un camino ya avanzado. Recordemos los peligros que realizan los militares venezolanos fieles a Maduro contra Guyana. Forman parte de las razones por la cual el régimen va a ser desmantelado y Estados Unidos se dispone a hacerlo. Pero sobre todo aquí pesan las fuertes acusaciones del informe de la ONU, en donde han aceptado como cierto que Maduro habría cometido miles de crímenes de lesa humanidad. A través de la ONU se realizarán los trámites para que la Corte Penal Internacional envíe una orden de detención a Maduro por no presentarse ante la Corte, luego de que aceptaran las denuncias contra él. 3 jueces serán los encargados de investigar posibles delitos contra los derechos humanos en Venezuela. Hemos logrado que 8 jefes de Estado del mundo se sumen y seguirá creciendo el número, pero hoy se da un paso importante y esperamos que avance la investigación, que ha sido además validada por un excelente documento elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Atención Washington, para seguir estos individuos implicados en las violaciones de derechos humanos, porque hay que respetar las responsabilidades de proteger algo que deben hacer los países. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya se puso en contacto con su primera conversación con Vladimir Putin. Según indicó el funcionario de Washington, el mandatario tocó temas que involucran, por supuesto, el régimen de Maduro y la búsqueda de un apoyo para la restauración de la democracia en Venezuela, entre otros muchos temas internos. Por otro lado, ya Putin expresó su voluntad de lograr una normalización de las relaciones bilaterales y sería favorable a los intereses de ambos países y de la comunidad internacional en su conjunto. Recordemos que el presidente Joe Biden ya tiene mucha experiencia con muchos políticos del exterior. Es más fácil y hacer entender a Putin y a otros líderes del mundo para buscar ayuda, porque fueron 8 años en la administración de Obama. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales en Latino TV Internacional. Para nosotros es un placer acompañarles en esta emisión de información para que se mantengan al tanto de lo que está pasando en el mundo, con noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y muchísima atención, señoras y señores, porque el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, lanza una amenaza contra la Unión Europea, donde dice: o rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato. El dictador venezolano habló de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país luego de que el bloque aprobara sanciones contra 19 dirigentes chavistas. Sin ton ni son, de repente la Unión Europea le dio como un ataque de locura y agredió a Venezuela y estábamos tranquilos. Pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar. Así que, amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos a que se queden a ver todo el video, porque aquí se los estaremos contando todo con detalle. Lo último en noticias. Latino TV Internacional. Y muchísima atención, porque el dictador chavista Nicolás Maduro aseguró que Venezuela quiere tener las mejores relaciones con toda Europa, tras declarar persona non grata a la máxima representante de la Unión Europea en el país caribeño, pero señaló que no pueden aceptar las sanciones contra altos funcionarios. Nosotros no hubiéramos querido hacer esto. Lo hacemos en contra de nuestra voluntad inclusive. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa. Pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar de nadie. Así lo dijo Maduro en un acto televisado, y también lanzó una amenaza donde expresó lo siguiente: o ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad. Así lo alertó. La Unión Europea pidió recientemente al régimen venezolano que revierta su decisión de obligar a la embajadora de la Unión Europea en ese país, Isabel Brillante, a abandonar Venezuela en 72 horas. La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali, dijo: la Unión Europea lamenta profundamente esta decisión, que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. El régimen de Nicolás Maduro declaró persona non grata a la embajadora Isabel Brillante y le dio 3 días para abandonar la nación en respuesta a las sanciones que recientemente aprobó la Unión Europea contra 19 diputados de la Asamblea Nacional, la Judicatura y el Comité Nacional Electoral de Venezuela, en respuesta a los comicios del 6 de diciembre que la Unión Europea no reconoce. El ministro de Exteriores del régimen venezolano, Jorge Arreaza, se reunió hace poco con la embajadora europea para comunicarle la decisión, después de que el Parlamento de mayoría chavista pidiese la expulsión de Brillante por considerarla persona non grata. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata.
La portavoz del SAE dijo que Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, al que la Unión Europea está completamente comprometida, pero añadió que esa decisión de Nicolás Maduro socava esa voluntad de cooperación. El 29 de junio de 2020, Maduro ya ordenó a Brillante la salida del país, una decisión que revocó el 2 de julio con la esperanza de que la decisión facilitara el diálogo entre la Unión Europea y Venezuela. Aquella decisión también estuvo precedida de otra ronda de sanciones a Venezuela por parte de los países de la Unión Europea. Nosotros de Venezuela hablamos claro, hablamos duro. Claro que le hablamos duro a la Unión Europea. No le tenemos miedo a nadie en este mundo. Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta! La administración de Maduro respondió así a sanciones contra 19 funcionarios, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela, Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a 2 congresistas. Los 19 funcionarios venezolanos son acusados de socavar la democracia luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraude por los mayores partidos políticos opositores. Desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, las votaciones les dieron al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños del Parlamento, con lo que Maduro tomó el control del único poder que estaba en manos de la oposición. Ese Parlamento aprobó recientemente un pedido a Nicolás Maduro para que expulsaran a Brillante, que el mandatario dijo asumió como de obligatorio cumplimiento. Y luego del debate decidieron un acuerdo que yo lo asumo como un acuerdo de obligatorio cumplimiento. Allí decidieron, como poder legislativo de la República, declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. La Unión Europea, señoras y señores, que había planteado sin éxito aplazar los comicios legislativos para buscar condiciones que garantizaran la participación de la oposición, le solicitó hace poco al gobierno de Maduro revertir la expulsión de Brillante Pedrosa, quien ocupa el cargo de embajadora desde octubre de 2017. La Unión Europea lamenta profundamente esta decisión, que solamente conducirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela. Llamamos a que esta decisión sea revertida, dijo Nabila Nasralli, portavoz del Servicio de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea. El pasado 29 de junio, después de otro paquete de sanciones, Maduro había declarado persona non grata a Brillante y también le dio 72 horas, como ahora, para salir de Venezuela. Sin embargo, cuando se cumplía ese plazo, el gobierno socialista dio marcha atrás después de negociaciones con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La Unión Europea es bienvenida a Venezuela, pero si respeta a Venezuela, insistió Maduro, que asomó que una nueva negociación entre el chavismo y la oposición había comenzado a gestarse con un país de Europa. Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la Unión Europea, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos. Washington es el principal soporte del líder opositor Juan Guaidó al reconocerlo como presidente encargado del país junto a otro medio centenar de gobiernos, aunque el Consejo Europeo nunca le concedió ese título. La soberbia del dictador ante el fracaso del fraude del 6 de diciembre lo aísla más del mundo y pretende arrastrar al país con él, escribió Guaidó en Twitter. James Story, embajador estadounidense para Venezuela, pero con base en Bogotá, señaló que las decisiones soberanas de no hacer negocios con quienes cometen abusos contra los derechos humanos o socavan las instituciones democráticas siguen siendo una herramienta importante para restaurar la democracia. El régimen solo se aísla cada vez más, siguió. Lamentamos que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, se encuentre entre las casi 6 millones de personas expulsadas de Venezuela por el régimen, afirmó en referencia a la ola migratoria de venezolanos que huyen de la crisis política y económica en su país. Y vamos a continuar con más información en Latino TV Internacional. Señoras y señores, atención a esto, noticia de último minuto en Venezuela hoy. Continúa la ofensiva del régimen de Nicolás Maduro contra la Unión Europea. Claro que sí, damas y caballeros, porque además de todo esto que les hemos contado, también entregó notas de protesta a 4 diplomáticos. Tras la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, el canciller de la dictadura, Jorge Arreaza, apuntó contra los jefes de las misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania.
Alemania, horas después de ordenar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en el país, Isabel Brillante. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión privada en la sede de la Cancillería con los embajadores de Francia, Romain Nadal, y Alemania, Daniel Kroener, así como con los jefes de la misión de España, Juan Fernández Trigo, y Países Bajos, Robert Schudebaum. Junto a las respectivas notas de protesta, cada diplomático recibió de manos de Arreaza un ejemplar de la Constitución venezolana y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, documentos que, según el régimen, han sido irrespetados por algunos ejecutivos europeos. A la reunión pautada por la Cancillería de Venezuela llegaron juntos Nadal y Schudebaum, seguidos por Kroener y Fernández Trigo. Todos fueron convocados a este mismo encuentro y ninguno ofreció declaraciones a los medios de comunicación. La conversación duró cerca de una hora y tuvo lugar el mismo día que la dictadura chavista declaró a Brillante persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para abandonar Venezuela. Las medidas del ejecutivo de Nicolás Maduro son una respuesta a las sanciones que la Unión Europea recientemente impuso a 19 funcionarios del país, entre los que se encuentran varios diputados disidentes de la oposición. Además, la Asamblea Nacional, de contundente mayoría oficialista, había aprobado recientemente un exhorto al Ejecutivo para que expulsara a la representante de la Unión Europea al considerar que el bloque comunitario estaba incurriendo en injerencia. Al término de la reunión entre el canciller y los diplomáticos, Arreaza explicó que les entregaron una copia de la Constitución y de la Carta de la ONU, pues es de suponer que un diplomático en Venezuela debe conocerlas a la perfección, algo que considera que no sucede. Según aseguró, entregaron las cartas de protesta al considerar que fueron estos 4 gobiernos los que actuaron con la mayor mala intención para fomentar nuevos ataques con estas pretendidas sanciones contra Venezuela. El ministro afirmó que recibió un mensaje de España de un homólogo u homóloga que sugería no responder con cañones los tiros de escopeta, en referencia a las nuevas sanciones. A su juicio, ese mensaje trataba de responsabilizar al gobierno de Venezuela, pues considera que las medidas tomadas por la Unión Europea y los Estados miembros no son cañones, son bombas atómicas que lanzan contra Venezuela. Por eso pidió a los países que evalúen de nuevo sus políticas con respecto a la nación caribeña, pues no quieren tener que decirle adiós a ningún diplomático como le dijeron a Brillante. Sin embargo, explicó que para el Ejecutivo venezolano eso pasa por irrespetar la soberanía de Venezuela. Finalmente, subrayó que si la Unión Europea y sus Estados miembros quieren reconstruir puentes con Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro tenderá sus brazos y sus manos. No obstante, hizo hincapié en que para poder hacerlo exigen respeto a la Constitución y las leyes, de lo contrario será imposible. Así lo manifestó. Cuando el dictador Maduro hace un señalamiento de los comités y el cuerpo élite de lucha transnacional contra el narcotráfico, lo que a mí me llama la atención es que en Colombia, con toda la soberanía y la posibilidad, decimos que queremos lanzar un comando élite especial contra la lucha del narcotráfico y se alborota, se asusta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales con la mejor información de lo que está pasando en Colombia y Venezuela hoy. Y muchísima atención porque el ministro de Defensa de Colombia le responde al dictador Nicolás Maduro y dice que el grupo élite compuesto por Colombia y Estados Unidos buscará combatir el narcotráfico y toda su cadena. Así que, amigas y amigos, si a ustedes les interesa conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos para que se queden a ver todo el video porque aquí se les estaremos contando todo con detalles. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Así que, amigas y amigos, es un placer para nosotros acompañarles y contarles que el gobierno colombiano respondió a las declaraciones del mandatario venezolano, quien les ordenó a las Fuerzas Armadas de su país limpiar los cañones de sus fusiles. La creación de un comando élite para combatir las organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera generó una dura reacción del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien le ordenó a la Fuerza Armada de su país prepararse para eventuales acciones de las autoridades colombianas. En concreto, el tirano dictador les pidió a los militares limpiar los cañones de los fusiles luego de que Colombia anunciara la puesta en marcha de un comando élite para combatir a grupos insurgentes que, según el ejecutivo colombiano Iván Duque, se refugian en Venezuela. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro.
El dictador señaló además que las acusaciones sobre la presencia de insurgentes colombianos en ese país son un refrito que busca desviar la atención sobre los graves problemas colombianos, señalando que esa nación ha entregado la porosa frontera de unos 2.200 kilómetros que comparten a las mafias. A las declaraciones de Nicolás Maduro le salió al paso el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, quien dijo que no entiende por qué ese país se asusta cuando se habla de combatir al narcotráfico. Y pues, señoras y señores, es evidente el por qué Nicolás Maduro se asusta, ya que, como sabemos, él mismo tiene negocios ilícitos de narcotráfico. El ministro dijo en una entrevista radial: lo que me preocupa es que oyeron un proceso de combate al narcotráfico y se asustaron. En Colombia siempre hemos combatido el narcotráfico y lo que busca este grupo élite es combatir el narcotráfico y toda su cadena. El jefe de la cartera de defensa dijo que lo que busca esta nueva compañía es afectar al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otros grupos irregulares. Cuando el dictador Maduro hace un señalamiento al montaje e iniciación de los comités y el cuerpo élite de lucha transnacional contra el narcotráfico, hace referencia a una acción legítima que tenemos como gobierno y particularmente nuestras fuerzas militares y de policía, con lo que mismo establece la Constitución, de operar un grupo que busca destruir las acciones transnacionales del narcotráfico en toda su cadena de valor y sobre todo con esos grupos narcocriminales que tanto afectan hoy la estabilidad de nuestro país en ciertas regiones porque usan el narcotráfico para generar violencia. Continuó diciendo: contra ellos vamos a operar de todas las formas para desmantelarlos, pero la gran preocupación es que oyeron la palabra narcotráfico y se preocuparon. Me parece extraño, dijo. En otra entrevista, el funcionario enfatizó en que el combate a las organizaciones ilegales que operan en la frontera se hará siempre en el territorio nacional. También indicó: cuando el presidente Duque anuncia un comando contra el narcotráfico es porque es claro que la lucha contra el narcotráfico es transnacional y Colombia, en el desarrollo de estas actuaciones, lo que busca es desmantelar el negocio del narcotráfico en toda su cadena: producción, cultivos de coca y laboratorios. Agregó también que eso se está haciendo por aire, mar y tierra en el territorio nacional en defensa de la soberanía por las afectaciones que tiene el narcotráfico y, por supuesto, en estricto apego a las normas internacionales. Lo que está claro es que combatimos el narcotráfico en nuestro territorio y en defensa de la soberanía. El ministro de Defensa, Molano, también se refirió en otra entrevista a la amenaza de Maduro, quien dijo que la Fuerza Armada de Venezuela debe limpiar los cañones de los fusiles luego del anuncio de la creación de un comando élite para combatir los insurgentes que se refugian en el país vecino. Tenemos claro que algunos de los cabecillas de estos grupos, particularmente disidencias de las FARC o de la narcotalia, tienen presencia en Venezuela y lo que nosotros hemos señalado a nivel internacional es la necesidad de que esas personas sean capturadas, extraditadas, porque hoy buscan afectar desde Venezuela el negocio del narcotráfico y esas actuaciones involucran actividades criminales dentro del país. Molano aseguró también que el gobierno de Iván Duque es respetuoso de la soberanía de los países y que la fuerza pública está lista para garantizar el respeto por el territorio soberano. También dijo que el propósito del gobierno colombiano y de las fuerzas militares de Colombia y de policía es desmantelar esos grupos que actúan en Colombia y que afectan con sus negocios ilícitos la tranquilidad de ciertas regiones. El jefe de la cartera de defensa aseguró que tiene órdenes de Duque para combatir el narcotráfico, que en tesis del gobierno nacional es el causante de las masacres de líderes sociales y desplazamiento en distintas zonas del país. Sobre la amenaza de Maduro hacia el territorio nacional, Molano dijo que las Fuerzas Armadas y de Policía están dedicadas a trabajar aquí en Colombia para desmantelar los grupos y amenazas que genera el narcotráfico y la violencia. Sobre los golpes al microtráfico, aseguró que no solo se está persiguiendo al que está en las calles, sino en las zonas rurales de Colombia. Hoy el narcotráfico, el microtráfico, es el que asesina a líderes sociales, genera homicidios colectivos como el que se vio en el suroeste antioqueño y la inseguridad que sienten los ciudadanos tiene que ver con el fenómeno del microtráfico. Es que donde hay una olla y se vende, expende y el jíbaro actúa y no se incauta, se genera esa inseguridad. Sostuvo que en total se han desarrollado 177 operaciones contra el microtráfico en lo que va de febrero y que la orden principal a la fuerza pública y la policía es la incautación de drogas, acabar las ollas y que se judicialicen a los jíbaros. Además, el jefe del régimen acusó a Colombia de tener abandonada la frontera con Venezuela. Tú te vas del lado colombiano y no hay autoridades, no hay militares, no hay policías, no hay nada. Abandono. Le han entregado la frontera desde hace mucho tiempo a las mafias paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y también están los restos de la guerrilla colombiana. Así lo dijo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Y vamos a continuar con más información de lo que pasa en estos dos países, Colombia y Venezuela.
Venezuela hoy. Y muchísima atención, damas y caballeros, a esta información, porque el director de Migración Colombia se despachó contra Maduro y dijo que en Venezuela están los peores criminales. Sí, señoras y señores, Francisco Espinosa, director de la entidad, dijo que le causa profunda indignación que el presidente de un país en crisis esté criticando al país que les está dando la mano a sus ciudadanos. Hace poco se conoció una sorpresiva declaración del director de Migración Colombia, Francisco Espinosa, en la que arremetió fuertemente en contra del dictador venezolano Nicolás Maduro y aseguró que en el vecino país están los peores criminales que han afectado por años al país. Espinosa, quien hace parte del gobierno Duque, se ha caracterizado por ser uno de los funcionarios más pausados y calmados que tiene el gabinete, pero su paciencia tuvo una prueba de fuego cuando en una rueda de prensa le preguntaron por Maduro y la protección que está ofreciendo a cabecillas de las disidencias de las FARC como Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, entre otros. En la respuesta, el director de Migración Colombia fue enfático en afirmar que la postura de Maduro de no atender a los ciudadanos venezolanos es indignante, sumado al hecho de que estaría presentando ayuda a cabecillas de grupos terroristas. La energética reacción de Espinosa también se dio porque el dictador Nicolás Maduro ha criticado abiertamente a Colombia por la medida que adoptó el presidente Iván Duque de regularizar los migrantes venezolanos. Y dijo lo siguiente: yo no me quiero, digamos, meter en problemas políticos, pero tengo que decirlo con claridad. A mí me genera profunda indignación que cuando hay personas que vienen pasándola mal, cuando el venezolano promedio ha perdido 10 kilos de peso, cuando el salario mínimo en Venezuela ni siquiera alcanza para el 1% de la canasta familiar y cuando ya tienen desabastecimiento incluso de la propia gasolina, vengan a criticar a un país que le está dando la mano a sus propios nacionales, sostuvo Espinosa. También dijo, en Venezuela no se ocupan ni siquiera de su propia gente, pero no importa, aquí en el país hay un ser enorme que se llama Iván Duque, que se pone la mano en el corazón y que les da la mano. Así lo dijo Espinosa y también añadió, es absolutamente evidente que lamentablemente en Venezuela están los peores criminales que han afectado a Colombia y que van a afectar a Venezuela. El que se mete con la criminalidad nada bueno le queda y eso es un mensaje que todos tenemos que tener presente. En medio de la reflexión, el director de Migración Colombia señaló que a la persona que está al lado de la criminalidad no les espera nada bueno, solo la oscuridad, e hizo referencia a Nicolás Maduro. También puntualizó, cuando uno anda con gente buena, todo lo bueno se le pega a uno, pero cuando uno se mete con criminales, termina uno metido en la oscuridad y en personas que cometen actos de narcotráfico, que generan pobreza, que son reconocidos violadores y abusadores sexuales, que no respetan ni siquiera a los menores de edad, señaló. Y concluyó diciendo, aquí en nuestro territorio lo que nos compete con humanidad, humanismo, entrega y construcción de una gran nación de Colombia es la generosidad. No será mucho lo que tenemos, pero lo que tenemos lo compartimos y eso es lo que nos hace grandes. Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia arremetió en contra de Nicolás Maduro al calificarlo de cruel y absurdo por las recientes declaraciones en las que afirmó que la medida del gobierno Duque de regularizar a los migrantes venezolanos es una payasería. Asimismo, la Cancillería colombiana indicó que Maduro desconoce con sus afirmaciones la crisis que, de acuerdo con el gobierno colombiano, ha desatado una dictadura generando una profunda crisis social y política en el vecino país. A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana. Se desprende del documento de la Cancillería. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que el video les haya gustado y, lo más importante, que se hayan informado de lo que está pasando en los diferentes países, en este caso Colombia y Venezuela hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartir esta información. Además, si no se han suscrito al canal, les invitamos a que lo hagan en el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.